Hola, quiero anunciar e inaugurar una serie de videos que van a ser precisamente sobre grandes museos del mundo. Se trata de una serie de videos en los que les voy a mostrar qué hay en cada museo importante y que hay entonces en los museos del mundo, por si alguna vez tienen la oportunidad de viajar, de visitar o si les interesa, sepan qué hay en cada museo. Esto lo voy a hacer tomando uno a uno estos catálogos que fueron heredados de mi queridísimo abuelo, amante del arte, que tenía esta colección que me llegó y que va a ser el material de trabajo precisamente de estos videos, donde, insisto, van a enterarse qué hay en los museos del mundo, qué colecciones tienen. Tienen ya unos cuantos años, son unos catálogos que datan de los 70, ¿sí? 60 o 70, años 60, 70, pero hay que ver y actualizar, incluso si algunas de las piezas que en aquella época estaban en estos museos todavía están en estos museos. Ya les muestro cuáles son los catálogos y cuáles son las colecciones que vamos a ver, por tanto, cuáles son los museos que vamos a ver y de los que van a tener la información de sus colecciones. Esta es la serie que va a ser parte entonces de estos videos. Vamos a tener entonces Museo de Dresde, la National Gallery de Londres, el Museo de Venecia, el Museo de Sao Paulo. Este es el Museo de Bellas Artes de Bâle, por supuesto el Museo del Prado, la Tate Gallery de Londres, el Museo de los Oficios de Florencia, el Museo de los Impresionistas, el Rijksmuseo de Ámsterdam, el Museo Royal de Bellas Artes de Anvers, por supuesto el Louvre, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Algunos van a tener más de una parte porque son varios catálogos. El Museo Bizantino de Atenas, el Museo de Arte de Barcelona, la Galería Nacional de Praga. Esta es otra de las partes del Museo del Louvre. El Museo de Chicago, que va a tener dos partes. Museo de Bruselas. El Museo Nacional de Estocolmo. El Gran Museo de Tokio. Este va a ser maravilloso, con todas las piezas, por supuesto, de esta cultura. La Pinacoteca del Vaticano. El Museo de Budapest. El Museo del Instituto de Chicago. Del Instituto de Arte de Chicago. Y unas ediciones de museos de la URSS. Y bueno, se llaman de la URSS porque estas ediciones fueron emitidas, fueron publicadas en la época en la que todavía existía la llamada Unión Soviética, que pues dejó de existir a partir de la década del 90 con la caída del campo socialista, pero en estos momentos todavía está como museos de la URSS, Leningrado. Va a ser entonces una información muy enriquecedora para que conozcan qué hay en los museos, conozcan qué colecciones tienen y sepan dónde están las piezas que hacen parte de la historia del arte universal y dónde se localizan. Esperemos entonces que les guste. Esto es, esto pesa. Como les decía, tengo esta... puedo hacer ejercicios. Uno, dos, uno, dos. Esta colección heredada de queridísimo abuelo, hacer pequeños videos. Es difícil, pero lo haré lo más pequeño, lo más corto que pueda para mostrarles qué hay en cada museo. Por si alguna vez pueden viajar y conocer los museos, ya saben que hay. Entonces tenemos el Louvre, si alguien aquí habla francés, puede ver con la entonación. El Museo de Arte de Sao Paulo, en Brasil. Hay muchos Renoir en el Museo de Sao Paulo, ¿no? Para cuando puedan visitarlos. Maravilloso. Y hay Van Gogh, hay mucho Van Gogh. Bueno, insisto, hay que actualizar a ver si está. Cultura. ¿Saben qué me duele? Por un tema patriótico, que no haya uno del Museo de Bellas Artes de La Habana, de Cuba. Y la colección del Museo de Bellas Artes de Cuba es una buena colección. Este es el Museo de los Impresionistas. Sí, es muy interesante porque ahí es específicamente sobre impresionismo, el Museo de los Impresionistas. Entonces, bien particular. El Museo de Arte, este es el Instituto de Chicago, ¿sí? Del Art Institute
of Chicago. Y es interesante porque una pieza como esta, ¿no? O sea, que es curioso que el Instituto de Arte de Chicago tenga incluso colecciones que datan de la cultura medieval y, por supuesto, miren dónde está Seurat. Es curioso saber que está ahí. Y, por supuesto, por el contexto mismo, pues, llega a época de las vanguardias, Mondrian, Miró y demás. Este es el Museo de los Oficios de Florencia. Los Oficios de Florencia, importantísimo. Qué belleza. Bueno, miren quién está acá. Nuestro querido Sandro Botticelli. Ya saben que cuando viajen a Florencia ahí lo pueden encontrar. Lucas Grenache está en el Museo de Florencia. La Tate Gallery de Londres. La colección es bien interesante. Y miren, aquí lo que tenemos: Cézanne y Van Gogh. Está en la Tate Gallery de Londres. Y también llega a una colección, digamos, moderna. Estos son museos de la URSS. O sea, esto hay que explicarlo bien. Hasta el hasta el 89 y el 90, ¿sí? que ocurrió lo que se llamó la caída de la cortina de hierro, o sea, la caída del muro de Berlín, y la disolución de la Unión Soviética como unidad. Eso lo vivió fuertemente porque además en Cuba tuvo una afectación muy importante, pero muy importante. Total, o sea, nosotros en Cuba, la crisis se dio fundamentalmente a partir de los 90 justamente por la caída de la URSS, que era la Unión Soviética. Que era, bueno, todos los países, bueno, en aquel momento no eran países, configuraban una unidad, ¿sí? Que era el campo socialista, correcto. Y este es el Museo de Leningrado cuando el campo socialista, por eso dice en los museos de la URSS. Nosotros en Cuba éramos una sucursal, se podría decir, de la Unión Soviética, y realmente la mejor época, porque no responsablemente, bastante irresponsablemente, pero el apoyo que venía de la Unión Soviética era muy importante y realmente teníamos muy buenas condiciones. Cuando se cae la Unión Soviética, empieza la crisis fuerte en Cuba en los 90, el llamado periodo especial, y la escasez de todo. Y bueno, aquí tenemos entonces en la URSS las piezas de Degas, en el Museo de la URSS. Bueno, el Museo de Bellas Artes de Val. Bueno, aquí ya están viendo a Gauguin y lo mismo, ¿no? Viene desde todo el componente clásico hasta el componente moderno, no contemporáneo, pero sí moderno. Entonces miren acá, tenemos a Braque, todo el asunto del cubismo analítico también, y pues piezas de Picasso a Rousseau. Bueno, esto es lo que hay en este museo. Esta es la National Gallery de Londres, que tiene otra edición. El Museo de Dresde. Entonces, cuando viajen, conozcan qué hay allí. Aquí está el San Sebastián, y bueno, este museo, de hecho, curiosamente, cuando uno lo mira, es muy de los clásicos, ¿no? Tiene mucho de la concepción clásica. Esto es otro de los museos de la URSS, pero en este caso de Renoir. Bueno, pasando porque está el Museo de Chicago, nuevamente, pero la segunda edición. Hay catálogos que, por supuesto, una colección de un museo es muy grande, entonces el catálogo tiene que tener más de una edición. La Galería Nacional de Praga. Esta es una pieza clásica fundamental. Inicialmente la colección de Praga también es importantísima y va desde lo clásico, pasando por todas las etapas, el romanticismo, hasta llegar al modernismo, que tenemos Picasso, el retrato de Picasso, y por supuesto también Braque. El Museo de Arte de Barcelona, que tiene mucho de la representación religiosa, prácticamente medieval. Estos catálogos están viejitos, entonces están un poquito ya afectados. Me toca ver si los restauro, que hago. Prácticamente todo el Museo de Barcelona es un museo con piezas que refieren a la representación religiosa. El Museo Bizantino de Atenas, pues el arte bizantino ya sabemos toda la estética que lo caracteriza.
el tema de los contrachapados, el tema del oro directamente. Bueno, de hecho aquí interesante el asunto de las técnicas del temple, ¿no? Muy importante en este caso, por ejemplo, curiosamente, el tema del temple. Eso es puro arte bizantino. Este museo es de puro arte bizantino. Este es la National Gallery, nuevamente, la edición segunda. Bueno, este es el Museo de Budapest. Museo de Budapest. También una colección maravillosa. Aquí tenemos nada más y nada menos. ¿Y lo ven? El Greco, ya sabemos todo el tema del estilo manierista y demás. Y el Museo de Budapest tiene unas piezas del Greco impresionantes. Esto es la Pinacoteca del Vaticano, o sea, es el museo de la Pinacoteca del Vaticano. Y por supuesto, pues las colecciones que tiene, pues esto es mucho arte occidental, ¿no? O sea, ya esto es Occidente a pulso. Todos estos catálogos que estoy mostrando son Occidente a pulso. Pero necesario para revisar porque igual siempre está presente ahí Occidente. Aquí interesante esta pieza de Leonardo da Vinci. El Museo de Estocolmo, el Museo Nacional de Estocolmo, sí tiene nuevamente Greco y Francisco de Goya también está por acá. Y el Museo de Arte de Bruselas. Yo tuve el placer de trabajar en el Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba durante mucho tiempo y tengo que decir que es una colección súper interesante. Bueno, hay una buena colección de Europa, Países Bajos, una buena colección de España, en fin, pues ya sabemos que Cuba fue un puerto muy importante, muy importante. Y sí hay también libros y catálogos importantes sobre el Museo Nacional en Cuba, de Bellas Artes en Cuba. Cuando puedan visitar Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba, por favor visítenlo, porque además está en un lugar que es una construcción magnífica. En estos momentos digamos que hay una sola sede del museo, cuando yo trabajaba allá, y esa sede que teníamos, que era una arquitectura más bien moderna, quedó solo para lo que es la arte latinoamericano. Y se trasladó todo lo que era Europa, porque había mucho en colección, mucho en almacenes, que no se podía exponer, a otra sede, una construcción magnífica, fantástica, increíble, donde está todo lo que es el arte Europa y de hecho, bueno, Europa, Países Bajos, en fin, pero está también, por ejemplo, lo que es Grecia, Egipto. Allí tenemos también Cuba unas buenas piezas de Egipto. Por una herencia que dejó un señor que era un conde, que se llama el Conde de Lagunillas. Casi todo lo que quedó en Cuba fue que a partir de la Revolución del 59 hubo una retirada total de digamos, la alta burguesía que hasta ese momento estuvo en Cuba y que venía heredando piezas desde la colonia incluso, pero al retirarse pues dejan todas las piezas, incluso a las familias, y las familias las donan al museo y hay a veces donaciones de que eran condes y demás. Entonces les dejaré de regalo las referencias para que cuando alguien les pregunte ¿dónde está tal obra? Yo sé en qué museo está. Y más si en algún momento pueden visitarlas, pues ya saben a dónde ir y ya saben qué encontrar.